La lectura del texto que tenemos por delante esta mañana es Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 7 hasta el versículo 16. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también descendió, como veíamos el otro día, primero a las partes más bajas, es decir, a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dos versículos cortos tienen mucha miga. Y hoy estamos bajo una presión mayor que la normal en cuanto a la hora, debido a que vamos a celebrar la Santa Cena y luego tener este encuentro de los miembros de la Iglesia. Es un texto que yo desearía tener mucho tiempo para exponer. Como consecuencia vamos a mirar solo algunos de los puntos que podríamos sacar de estos dos versículos. Pero antes vamos a situarnos y recordar lo que considerábamos la semana pasada, que es principalmente lo siguiente, que Cristo da dones, ministerios a todos los miembros de su cuerpo y que lo hace con el fin de estar Él mismo en medio de su pueblo, ministrándonos Él mismo por su Espíritu a través de los miembros de su cuerpo, o como dice la frase, con el fin de que Él lo llene todo. Y repito, este ministerio, este don, Cristo lo da a todos los miembros de su cuerpo. Él ministra al cuerpo a través de todos. Todos somos dones suyos dados a la Iglesia. Y sin embargo, cuando llegamos al versículo 11 y vemos esta pequeña lista de dones, supongo que nuestra primera reacción es, pues yo no me sitúo dentro de esta lista. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
Y muchos de nosotros enseguida estaremos diciendo, pero si la semana pasada decías que todos tenemos un don, y yo no soy apóstol, ni soy profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Bien, sencillamente porque Pablo no pretende en este versículo darnos una lista exhaustiva de dones en la Iglesia. Ni siquiera, os propongo, son dones en cuanto a, y aquí me cuesta expresarme, no son dones del mismo funcionamiento de la Iglesia. Son dones que representan cierta precondición para que la Iglesia empiece a funcionar. Pero si quieres situarte dentro de este cuadro que ahora Pablo está exponiéndonos en estos dos versículos, sitúate más bien en el versículo 12, que abarca todos los dones que Cristo da. Repito, me parece que en el versículo 11, con estas 4 categorías que vamos a examinar en un momento, Pablo nos está poniendo una precondición para que la Iglesia empiece a funcionar, pero no está describiendo el funcionamiento mismo del cuerpo en el que están en actividad todos los dones que Cristo ha dado a su pueblo. Aquí en el versículo 11, con estas cuatro categorías, tenemos la fundación, la manutención de la marcha de la Iglesia, pero no el mismo funcionamiento de la Iglesia. Para el funcionamiento de la Iglesia tenemos que pasar al versículo 12. No, a esta idea volveremos en un momento, pero primero vamos a mirar estas 4 categorías: apóstoles, profetas, evangelistas. He dicho 4, pero hay 5 palabras. Lo que ocurre es que las últimas 2, pastores y maestros, vienen a ser una sola. Es decir, en el texto griego son 2 palabras, pero que es obvio por la gramática del texto que Pablo las está expresando como una sola categoría. Y me parece a mí que aquí tenemos lo que podríamos considerar como 2 generaciones de dones de fundación, de fundamento, que Cristo da a la Iglesia, concretamente a la Iglesia, por ejemplo, de Éfeso. En la primera generación tenemos estas 2 categorías de personas, apóstoles y profetas. Es decir, los que en el tiempo que llamamos el tiempo apostólico realizaban una obra inicial tanto en el establecimiento de iglesias como en el establecimiento de doctrinas. Capítulo 3, versículo 5. Pablo está hablando del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Estas 2 categorías de persona son los fundadores de la Iglesia. Capítulo 2, versículo 20. Todos nosotros, dice Pablo, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que ya 2 veces en los capítulos anteriores de Efesios hemos visto a estas 2 categorías de personas, apóstoles y profetas, situadas como el fundamento de la Iglesia.
Y efectivamente, en el caso de Éfeso, la iglesia de Éfeso había comenzado con una visita apostólica de un apóstol. Desconocemos todos los detalles, pero por estos textos que acabo de leer podemos imaginar que dentro del equipo de Pablo y dentro del comienzo de esta congregación, Dios dio también el don de profecía a algunos miembros de esta congregación. La primera generación pero luego con el tiempo el equipo apostólico tuvo que marcharse y dejó la iglesia en manos de dos nuevas categorías de personas: los evangelistas y los pastores maestros, nombrados por los apóstoles para seguir con la obra. Los evangelistas a seguir con la obra misionera, evangelística, que realizaban los apóstoles en la comarca. Los pastores maestros a seguir con la enseñanza y cuidado pastoral de la iglesia sobre la base de lo que Dios había revelado ya a los apóstoles y profetas. Digo que os propongo que aquí tenemos dos generaciones dentro de la experiencia de la iglesia de Éfeso y de hecho dentro de la experiencia de toda la iglesia primitiva. Porque después de muy poco tiempo en la historia de la iglesia observamos que desaparecen los nombres de apóstol y profeta, mientras en cambio siguen vigentes los nombres de evangelista, maestro y pastor. Estoy diciendo, pues, que desde el primer siglo ya no hay apóstoles ni profetas en la Iglesia de Cristo. Los que conocéis un poco la generación en la que nos toca vivir en cuanto a las diferentes enseñanzas y doctrinas que hay, sabréis que con esta pregunta abordamos un tema enormemente polémico. Hoy en día hay hombres que pretenden ser apóstoles. Hay hombres y mujeres que pretenden ser profetas. ¿Qué diremos? Creo que tenemos que decir que depende de lo que queremos decir con estos términos. Tanto la palabra apóstol como la palabra profeta se prestan a distintas interpretaciones aún dentro de las Escrituras. Espero que nadie se vaya a cansar con lo que voy a estar diciendo ahora. Si a ti personalmente te parece que este es un tema de poco interés, puede que de aquí a unos meses o años tengas que abordar este mismo tema en diálogo con otra persona, entonces puede que te resulte interesante lo que vamos a estar considerando esta mañana. La palabra apóstol, en un sentido, todos los creyentes aquí presentes esta mañana somos apóstoles. Todos, me parece a mí, que participamos, somos herederos de la gran comisión de Cristo. Id y haced discípulos. Pues un apóstol es uno que va y hace discípulos. El apóstol, en el sentido más sencillo de la palabra, es una persona enviada por Jesucristo. Y a todos Cristo nos envía
Luego, en un sentido muy amplio de la palabra, todos somos apóstoles. Pero es bien obvio que Pablo no está utilizando la palabra apóstol en este sentido en nuestro versículo. En otro sentido más restringido, podemos decir que no todos nosotros, en cambio, somos llamados por Cristo a un ministerio itinerante de ir de lugar en lugar intentando fundar iglesias, de hacer obra de lo que hoy en día llamaríamos un misionero. Algunos sí. Y en este sentido, de lo que hoy llamaríamos un misionero, también en tiempos del Nuevo Testamento había apóstoles, más allá del grupo de los 12. Bernabé, Silas, Andrónico y Junías, Jacobo el hermano de Cristo. Y aparentemente, según el capítulo 15 de 1 Corintios, otros muchos cuyos nombres nos son desconocidos. Eran apóstoles, considerados apóstoles en tiempos de la iglesia primitiva, dentro de este segundo uso de la palabra, de los que, enviados por Cristo, viajaban con el propósito concreto de proclamar el Evangelio, ver por la gracia de Dios conversiones y formar nuevas iglesias. Pero en tercer lugar podemos señalar un uso más restringido aún en torno a esta palabra apóstol. El apóstol, según 1 Corintios capítulo 9 y otros textos, es uno nombrado y comisionado por Cristo personalmente, con una responsabilidad fundadora no solamente de una congregación local, sino de la Iglesia, tal y como se ha manifestado el pueblo de Dios a continuación de Pentecostés. Es en este sentido que Pablo nos ha hablado de los apóstoles cuando dice que estamos, todos los creyentes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Un fundamento solo se pone una vez. No hay fundamentos en cada capa y nivel del edificio. Hay un tercer sentido, pues, en el que el ministerio apostólico es un ministerio irrepetible, que tiene que ver con la definición de doctrina, con la base sobre la cual la iglesia primitiva se estableció, con una autoridad muy especial dentro del contexto del comienzo de la iglesia y la definición de sus doctrinas. Un ministerio que podríamos añadir debe ser ratificado por señales y obras poderosas. También en cuanto a profetas podríamos trazar igualmente tres categorías. En un sentido muy amplio de la palabra, todos nosotros podríamos considerarnos profetas, por cuanto todos nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios y tenemos la responsabilidad en nuestras situaciones respectivas de proclamarla. Pero obviamente este no es el uso que normalmente las Escrituras dan a la palabra profeta. En el Nuevo Testamento, en segundo lugar, podemos discernir un don dado por Dios a su pueblo de entender la mente y el propósito de Dios dentro de cierto contexto social e histórico y dar un consejo recibido de parte de Dios para esta situación concreta. Si nos volvemos al libro de los Hechos, vemos que la mayor parte de las profecías allí mencionadas no tienen que ver con las grandes enseñanzas doctrinales de la Biblia,
sino con situaciones concretas en las que el pueblo de Dios o algún miembro del pueblo de Dios necesita una orientación de tipo vocacional, dirección. Pero tal y como Pablo está empleando esta palabra profeta en Efesios, vemos que está utilizando la palabra en un sentido más restringido aún. Está hablando de aquellos que en la primera generación de la Iglesia, juntamente con los apóstoles, recibieron de parte del Espíritu Santo la definición clara y definitiva, valga la redundancia, de la doctrina cristiana. A la luz de estas tres categorías que podemos trazar en cuanto a cada palabra, ¿qué decimos? ¿Existen apóstoles y profetas hoy? Yo repito, depende del significado que das a cada una de estas palabras. Defíneme lo que entiendes por un apóstol y te procuraré decir, a la luz de las Escrituras, si un apóstol existe hoy. Lo que ocurre es que la mayor parte de estas personas que se arrogan el título de apóstol precisamente no son personas dadas a una definición clara del ministerio que pretenden tener. Prefieren que su ministerio quede con cierta dimensión de nebulosa, no me sale la palabra, cierta dimensión nebulosa, con el fin de poder arrogar para sí mismos una tremenda autoridad apostólica sobre la vida de las iglesias, sin tener que reunir personalmente las condiciones bíblicas para esta clase de autoridad. Si por apóstol entiendes más o menos misionero, evidentemente hay apóstoles hoy en día. Si por apóstol entiendes una persona que tiene una autoridad especial de parte de Cristo para definir doctrina, no hay apóstoles hoy en día. Si por profeta entiendes una persona que recibe revelación definitiva de doctrina, no hay profetas hoy en día. Si por profeta entiendes una persona que Dios le revela una orientación para cierta situación concreta en la marcha de la Iglesia o en la vida de un miembro de la Iglesia, podría ser que existiera el don de profecía hoy en día. Aunque os recuerdo, hermanos, lo que con toda claridad dice el Antiguo Testamento, concretamente en Deuteronomio capítulo 18, en cuanto al ministerio de un profeta, que es sencillamente que ya que un profeta vocacional, un profeta que da este tipo de orientación, nos va a hablar acerca del futuro y hablará en términos muy concretos, su validez como profeta se queda muy fácilmente establecida. Si se cumple lo que dice, es profeta quien ha hablado en nombre de Dios. Si no se cumple, es un falso profeta. Y según Deuteronomio, en aquel entonces tenían que matarlo. Al menos en nuestros días creo que tendríamos que callarlo. Yo mismo he escuchado en diferentes círculos evangélicos profecías que luego en absoluto se han cumplido. Sencillamente, a la luz de la palabra de Dios, estas no eran palabras que venían de parte de Dios. Ahora repito, por otro lado, yo no quisiera, ni mucho menos, cerrarle la puerta al Espíritu Santo en cuanto a su soberanía en este terreno.
Pero como dice Deuteronomio, no tengamos miedo de estas cosas, porque la cosa es muy clara. Si viene un profeta y profetiza, aceptar sus palabras con la debida precaución, y si se cumplen, entonces sabremos que venía de parte de Dios. El problema de hoy es que vivimos en un momento de poca definición, una definición basada normalmente en la experiencia más que en la enseñanza de la palabra. Y vivimos en un momento en el que tantas personas pretenden tener una autoridad sobre congregaciones debido a sus supuestos dones de apóstol y de profeta. Hace poco, en una ciudad de Andalucía, hubo unas reuniones de pastores y en esta reunión un hombre que tiene mucha fama ya en el sur de España dijo a los demás pastores: yo reconoceré y respetaré vuestra autoridad de pastores si vosotros reconocéis mi autoridad de apóstol. Y vivimos en medio de situaciones de este tipo, aún en España. Apóstoles, profetas, hermanos, ya hemos dicho que ya después de un par de generaciones estas dos palabras enseguida se cayeron en el desuso. Y probablemente cayeron en el desuso debido a la confusión que estas dos palabras podían crear, ya que hay diferencias de matiz dadas a estas mismas palabras en las Escrituras. Y yo creo que ya que estas palabras se prestan a confusión, que haríamos bien entonces en seguir el ejemplo de la Iglesia primitiva. Gracias a Dios, porque en su Iglesia tiene que haber autoridad, porque en su Iglesia tiene que haber revelación, porque en su Iglesia tiene que haber fundamento. Pero creo que quizás seamos más sabios si comprendemos que, en términos generales y para evitar confusiones, mejor que vayamos a la segunda generación y veamos con más claridad el ministerio de evangelistas, pastores, maestros. Lo claro, lo obvio de este texto es que aquí Pablo está trazando 4 categorías de persona que tienen que ver con el fundamento de la Iglesia. Y aquí necesitamos equilibrio, a la luz de lo que yo decía al principio. Necesitamos un buen fundamento, pero no nos basta solo un buen fundamento. Los líderes de la Iglesia tienen su responsabilidad. La Iglesia en su conjunto también tiene su responsabilidad. ¿Cuáles son las características, las responsabilidades de los líderes? Pues aquí lo tenemos. Dos cosas muy claras se nos dice acerca de ellos. En primer lugar, su origen. Son dados por Cristo. Él mismo dio unos apóstoles.
muy rápidamente sobre esto, dos ideas. Puedes ser nombrado líder de una iglesia por la congregación. Puedes conseguir humanamente una serie de títulos, etiquetas, pero la gran cuestión, la gran pregunta es: ¿has sido dado por Cristo o no? Si comprendes que eres un don de Cristo, esto afectará muchísimo tu ministerio. Tendrás un ministerio cristocéntrico, no egoísta. Tendrás esta dimensión de asombro que veíamos en el apóstol la semana pasada. Tendrás esta humildad de comprender que si soy lo que soy es por el don de Cristo. Pero una segunda idea. Si un hombre es dado por Cristo a la iglesia, ojo con cómo tratas a este hombre. Ahora esto no va por mí. Así que no quiero que se personalice nada de lo que yo vaya a decir ahora, sino que más bien lo captemos del texto. Si los líderes de la iglesia, los evangelistas, los pastores maestros, son un don de Cristo, se deben recibir con la misma gratitud con la que recibimos cualquier regalo que nos viene de parte del Señor. Nosotros vivimos en una generación caracterizada y con mucha justicia. Se comprende perfectamente. Caracterizada no solo en la calle, sino también en la iglesia, por un rechazo de cierta clase de autoridad que puede conducir a una falta de respeto. Recordar sencillamente, hermanos, que estas actitudes aplicadas al ámbito de la iglesia pueden representar, no siempre, pero pueden representar un atentado contra la autoridad de Cristo en la iglesia, porque Cristo es quien da. Bien, salgamos de este terreno difícil. Después de su origen, los líderes tienen una función y una finalidad, la de perfeccionar a los santos. Bien, vamos a matizar enseguida. No hay ningún líder humano que pueda perfeccionar a nadie más, según ciertos matices de esta palabra. Pablo está aquí hablando, tal y como se nos pone en la traducción del año 77, de equipar completamente a los santos. Es decir, los evangelistas, pastores y maestros tienen la responsabilidad de capacitar, de equipar a los miembros de la congregación. ¿Cómo? Pues evidentemente por el poder del Espíritu Santo, porque de Él, a través de Él, vienen los dones, según veíamos la semana pasada. Evidentemente, a través de la exposición de la palabra, de utilizar la palabra en medio de la congregación. Los evangelistas y pastores maestros tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio para conversión, de instruir en la enseñanza de Cristo, las palabras de Cristo, para la edificación, de exhortar, consolar, animar, siempre sobre la base de las palabras de la revelación divina. Y así van capacitando a los miembros de la iglesia.
Esta es la responsabilidad de los líderes, pero ¿qué de la congregación? El versículo 11 sin el versículo 12 sería una aberración. La responsabilidad del líder es la de preparar a la congregación. La responsabilidad de la congregación es la de entrar en acción, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Quien tiene la responsabilidad del ministerio no es el pastor maestro, no es el evangelista, es el pueblo de Dios en conjunto. Hace unos años, en la BBC, hacían un programa semanal de broma. Cada semana ponían a personas en situaciones vergonzosas, violentas, y filmaban a estas personas mientras y luego proyectaban la cosa en la pantalla. En una ocasión, en un concierto de música clásica, había una pieza que ponía música silenciosa. Salió al escenario el director. Todos los de la orquesta se dispusieron a tocar. Empezó a dirigir el director de la orquesta y todos los de la orquesta hacían sus movimientos típicos, pero no hubo ningún sonido. Todo se realizó con perfecta seriedad. La pieza afortunadamente era muy cortita, sin ningún sonido. Y luego la cámara escondida de la BBC iba mostrando la reacción de la gente cuando el director acabó la pieza y toda la gente empezó a aplaudir, porque es la costumbre, pero aplaudiendo se pusieron en ridículo. Pero hermanos, pensar que la obra del ministerio es asunto de los evangelistas, pastores y maestros es igualmente ponernos en ridículo. Sería como un director que dirigiera la música, pero que Dios estuviese diciendo: ¿dónde está la música? Sería como un general que reúne a sus soldados, les expone el plan de batalla, dice: esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces cada uno de los soldados se levanta y dice: ¡qué plan de batalla más magnífico! Y se va a su casa. Sería como un arquitecto que traza unos planos magníficos para un nuevo edificio, reúne a los albañiles, a todos los que van a colaborar en el trabajo, les enseña sus diseños. Y todos se ponen allí a admirar los diseños y decir que sí, que está bien, y luego se van a casa. Los 4 dones mencionados en el versículo 11 no son dones del funcionamiento de la Iglesia, son precondiciones para este funcionamiento. Nosotros, sin embargo, hermanos, pensamos que nuestra Iglesia funciona bien si estos cultos funcionan bien. Y este es nuestro engaño. Evidentemente, nuestros cultos son una parte importante de la vida de nuestra Iglesia. Pero escuchando sermones no es la idea bíblica de una Iglesia en funcionamiento. Es una precondición. Sin lo que estamos haciendo ahora mismo, no podríamos funcionar bien, según entiendo este texto. Pero si solo nos quedamos con lo que estamos haciendo aquí y ahora, no estamos viviendo como Iglesia. La obra del ministerio
es obra de todos nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que funciona la Iglesia? ¿Qué quiere decir Pablo? Nuevamente quiere decir que ha llegado el momento de la acción, así que todos a ir al ayuntamiento y montar allí un escándalo. ¿Qué quiere decir? Hay muchas maneras de expresar lo que Pablo quiere decir cuando nos habla de la obra del ministerio, que es responsabilidad de todos. Ya en los capítulos sucesivos vamos a ver lo siguiente. Nos habla de nuestra transformación a la imagen de Cristo, de ser y vivir como Cristo en este mundo. Capítulo 4, versículos 13 a 16. Nos habla de nuestro comportamiento ético en la sociedad y en la Iglesia. Capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 21. Nos habla de nuestras relaciones sociales y cómo debemos llevarlas como creyentes. Capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 9. Nos habla de la guerra espiritual en la que nos vemos involucrados como creyentes. Todo esto lo tenemos como nuestra obra de ministerio como pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo yo como Cristo en este mundo? Allí suena la música. ¿Me estoy comportando éticamente en la esfera en la que Cristo me ha puesto como buen creyente? Esta es la obra del ministerio, al menos una parte. ¿Estoy cuidando mis relaciones sociales, mis relaciones con todos los demás, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la iglesia? Esta es parte de la obra del ministerio. ¿Estoy librando bien la guerra contra Satanás conforme a la armadura que Cristo me da? Esto también es parte de la obra del ministerio. Se puede expresar entonces esta obra del ministerio en términos de nuestra forma de vivir, o se puede expresar en términos de la finalidad con la que vivimos. ¿Para qué vives ahora? Pues vives, según este versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Ya hemos visto en la primera generación de la Iglesia apóstoles y profetas. La fundación de las iglesias. La edificación de las iglesias a base de la palabra de Dios revelada. Hemos visto una segunda generación, evangelistas y pastores maestros. La proclamación del Evangelio para la conversión de nuevas personas. La edificación de estas personas por la obra de pastores y maestros. Y ahora con esta pequeña frase, la edificación del cuerpo de Cristo, en un tercer nivel, creo que nuevamente vemos que todos estamos involucrados. Porque la edificación se hace tanto a base de la proclamación del Evangelio para que nuevas personas sean incorporadas dentro del edificio de Cristo, como por el proceso de perfeccionamiento de las piedras ya incorporadas, por la edificación, tal y como solemos utilizar esta palabra. Todo esto lo vamos a ver en semanas sucesivas. Hermanos, no hay nadie aquí que ante Dios no tenga responsabilidad dentro de la edificación del cuerpo de Cristo según estos versículos. Yo en varias ocasiones últimamente he hablado de que hay trabajo para todos.
Y soy consciente de que tanto énfasis sobre esta idea incluso ha llegado a molestar a algunos hermanos, en el sentido de que desearían tener cauces para sus anhelos de trabajo y colaboración, pero por una razón u otra se sienten como si las puertas de estos cauces les estuviesen cerradas. Permitidme nuevamente explicar lo que quiero decir. Si es cuestión de cierta etiqueta, de cierto título, de cierta posición, de acuerdo, hay puertas cerradas, y no siempre cerradas con sabiduría. Pero cree que en tu caso Cristo es soberano aún en esto. Él es quien abre puertas y nadie las cierra. ¿No es así? Así que si sientes que tus posibilidades no han sido reconocidas por esta congregación, no te vuelvas amargo, sino descansa en la promesa de Cristo en ese sentido. Pero después piensa que la obra del ministerio, tal y como yo he intentado definirlo en estos últimos momentos, es una obra abierta y obligatoria para todos nosotros. Es en este nivel que he intentado enfatizar que la obra es para todos, y que debemos colaborar todos. Todos podemos vivir como Cristo en la iglesia y en la calle. Todos podemos comportarnos conforme a la ética de Cristo. Todos podemos cuidar nuestras relaciones con los demás seres humanos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Todos podemos participar en esta guerra contra el maligno. Y en este nivel de lo que es la obra del ministerio, en este nivel donde suena la música, allí hay obra para todos. Y os pido a todos que podamos asumir nuestra responsabilidad delante de Dios en esta mañana. Gracias por vuestra paciencia. Y hoy estamos bajo una presión mayor que la normal en cuanto a la hora, debido a que vamos a celebrar la Santa Cena y luego tener este encuentro de los miembros de la Iglesia. Es un texto que yo desearía tener mucho tiempo para exponer. Como consecuencia vamos a mirar solo algunos de los puntos que podríamos sacar de estos dos versículos. Pero antes vamos a situarnos y recordar lo que considerábamos la semana pasada, que es principalmente lo siguiente: que Cristo da dones, ministerios a todos los miembros de su cuerpo, y que lo hace con el fin de estar Él mismo en medio de su pueblo, ministrándonos Él mismo por su Espíritu a través de los miembros de su cuerpo, o como dice la frase, con el fin de que Él lo llene todo. Y repito, este ministerio, este don, Cristo lo da a todos los miembros de su cuerpo,
Él ministra al cuerpo a través de todos. Todos somos dones suyos dados a la Iglesia. Y sin embargo, cuando llegamos al versículo 11 y vemos esta pequeña lista de dones, supongo que nuestra primera reacción es, pues yo no me sitúo dentro de esta lista. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y muchos de nosotros enseguida estaremos diciendo, pero si la semana pasada decías que todos tenemos un don, y yo no soy apóstol, ni soy profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Bien. Sencillamente porque Pablo no pretende en este versículo darnos una lista exhaustiva de dones en la Iglesia. Ni siquiera, os propongo, son dones en cuanto a, y aquí me cuesta expresarme, no son dones del mismo funcionamiento. La lectura del texto que tenemos por delante esta mañana es Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 7 hasta el versículo 16. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también descendió, como veíamos el otro día, primero a las partes más bajas, es decir, a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dos versículos cortos tienen mucha miga. De la Iglesia. Son dones que representan cierta precondición para que la Iglesia empiece a funcionar. Pero si quieres situarte dentro de este cuadro que ahora Pablo está exponiéndonos en estos dos versículos, sitúate más bien en el versículo 12,
que abarca todos los dones que Cristo da. Repito, me parece que en el versículo 11, con estas 4 categorías que vamos a examinar en un momento, Pablo nos está poniendo una precondición para que la Iglesia empiece a funcionar, pero no está describiendo el funcionamiento mismo del cuerpo en el que están en actividad todos los dones que Cristo ha dado a su pueblo. Aquí en el versículo 11, con estas cuatro categorías, tenemos la fundación, la manutención de la marcha de la Iglesia, pero no el mismo funcionamiento de la Iglesia. Para el funcionamiento de la Iglesia tenemos que pasar al versículo 12. No hay